La verdad, para mí es un gusto otra vez estar aquí con ustedes. Gracias por estar aquí. Sé que ha sido un esfuerzo. Nosotros ayer vinimos a armar esto para poder ir a votar, ¿no? Y realmente con el gozo y el gusto y como decía Sandrito ahorita, poniendo a Dios en primer lugar. Y sí, la verdad Dios nos ha dado la oportunidad de poderlo conocer, y en lo que Él ha hecho por nosotros, lo menos que nosotros podemos hacer es ponerlo en primer lugar. El estudio que hoy vamos a tratar, como dice ahí en el título, Jesús, pasión y muerte, es un estudio que ya hace tiempo Dios lo había puesto en mi corazón, pero hasta hoy dio oportunidad, y la verdad es que es un tema muy importante para nosotros los creyentes. Es esta parte en la que el Señor Jesús dio su vida por nosotros para que nosotros tuviéramos la oportunidad de ser salvos. ¿Sí? Realmente nosotros hemos escuchado y hemos leído a través de nuestra lectura diaria y de los estudios, los que tomamos estudios personales, hemos podido profundizar en el tema, y hemos escuchado y leído pasajes que hablan de esa pasión y muerte, ¿no? Por ejemplo, hemos leído en el Evangelio de Marcos, en el 14, 32 y 34, dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. De ahí hemos leído en Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 44, dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Igual en el 22 de Lucas, en el versículo 63 y 64, leemos: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y viéndole los ojos, vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién te golpeó? Pasamos a Juan en el capítulo 18, y en el versículo 19 dice: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina, y en el 21-22 Jesús le contesta: ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya hablado. He aquí, ellos saben lo que he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, y diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? De ahí pasamos al Evangelio de Juan, y en el capítulo 19, en el versículo 1 y 2, leemos: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto púrpura. De ahí en el 19 también, pero 17 y 18 de los versículos dice: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Y ya en Juan 19, 33, 34 leemos: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Bueno, todos estos relatos hacen un resumen de lo que nosotros conocemos como la pasión y la muerte de Jesús, ¿no? Lo hemos leído y releído, y muchas veces nos mueve y nos habla a través de estas enseñanzas, ¿no? Y como decía, lo hemos revisado, y es parte medular de la salvación de nosotros, o sea, de todos, ¿no? Porque murió por todos. Sin embargo, los que hemos tenido la oportunidad de leerlo, pues nos podemos dar cuenta, ¿no? Y bueno, estamos familiarizados con ello. Y entonces sabemos que a través de este sacrificio fuimos rescatados, ¿sí? Que realmente a través de ese sacrificio nosotros hoy tenemos la oportunidad de saber que el día que partamos de aquí, los que ya lo aceptamos, vamos a ir a su presencia. Sin embargo, tomando yo este estudio o revisándolo, hacía yo un poco de meditación, ¿verdad? Y como médico, ¿verdad? Porque no deja uno de tener una profesión, me puse a pensar: bueno, ok, nosotros hemos leído todo esto y lo conocemos, pero dije, yo nunca me he puesto a pensar que Él lo padeció todo esto en el cuerpo, así como estamos nosotros ahorita, en carne. Porque lo leemos y entendemos y pensamos en nuestra salvación espiritual y en toda esta situación interna, interior.
Pero ¿alguna vez ustedes se han puesto a pensar que todo esto que Él padeció fue en las mismas condiciones en las que estamos nosotros ahorita? ¿Sí? Que realmente todo este sufrimiento, por ejemplo, nosotros hemos pasado por situaciones incómodas de estrés, de miedo, de ansiedad, de depresión, de dolor, ¿no? De temores, y son situaciones que llega un momento en que uno dice, ya que se acaben, ¿no? O sea, ya no la soporto, ya por favor, porque esto me está matando, ¿no? El Señor Jesús las padeció igual que nosotros. Yo no sé, digo, a lo mejor alguno de ustedes no lo ha padecido, pero yo sí, yo me puse a pensar varias que he pasado y digo, realmente yo sí quiero, muchas veces he deseado ya que se acabe, o sea, ya no quiero estar en esto. Incluso cuando yo creo que la mayoría de los que estamos aquí llegamos a Cristo en una situación similar, ¿no? No sé ustedes, yo sí, ¿no? Que yo decía ya, hasta ahí. Entonces nos da a nosotros la oportunidad de que podamos visualizar nosotros en una situación de estrés, de sueño, de insomnio, de sed, ¿no? Fueron situaciones que Él padeció. Por ejemplo, del momento en que Él fue aprendido en Getsemaní al momento de su crucifixión, Él había pasado 36 horas sin dormir, sin descansar, ¿sí? Digo, eso hablando nada más del estrés emocional. Yo estaba pensando cuando leí 36 horas, dije, híjole, yo me acuerdo cuando estaba haciendo mi internado de pregrado, yo tenía 36 horas de trabajo por 12 de descanso y salía yo molido, salía yo con ganas de no hacer nada y todavía tenía que llegar a estudiar y revisar y hacer, y bueno, tenía yo que caminar como 500 metros porque yo vivía atrás del hospital, pero Jesucristo en este momento en el que Él, que fue aprendido en Getsemaní y luego que caminó, que lo llevaron caminando con el sacerdote, el sumo sacerdote, y luego a Herodes y luego a Pilato, Él caminó 4 kilómetros, más o menos 4 kilómetros, además de haber ya estado, porque lo hemos leído, por ejemplo, en Marcos 1:35, hemos leído que Jesús se levantaba muy temprano, era muy madrugador, oraba de madrugada y en lugares apartados, ¿no? Y entonces de ahí terminaba el de orar y dice aquí, levantándose muy de mañana, haciendo muy oscuro, salió y fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces, el día de la última cena, Él no dudo que se haya levantado muy temprano, de madrugada, se fue a orar, ¿no? Todo el día trabajó para su Padre, como lo hacía todos los días, y de ahí se juntó con sus apóstoles a cenar, ¿no? Y de ahí lo aprendieron, y de ahí se lo llevaron con el sumo sacerdote, con Herodes, con Pilato, para la cuestión esta de su juicio, ¿no? Pero en todo ese tiempo Él estaba sufriendo demasiado estrés. O sea, en el tiempo que Él estaba orando, si recuerdan, en Lucas 22:44, Él describe que dice, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. Yo estuve revisando y sí es cierto, esta condición es cierta en medicina y se llama hematohidrosis. Es decir, el cuerpo está sometido a un grado de estrés tan tremendo, o sea, demasiadísimo estrés, indescriptible. O sea, el estrés que hayamos tenido nunca nos ha hecho sudar sangre, ¿verdad? O sea, a mí no. Pero realmente ese estrés es cuando alguien sabe que va a ser sometido a una situación muy dolorosa, a una situación de tortura, ¿no? Entonces en la literatura médica es muy difícil encontrar un caso. Es más, el primer caso registrado es el de Jesús. Está descrito en la literatura médica. Pues solamente a lo mejor los prisioneros de guerra o gente que iban a ser torturadas, hay por ahí algunos datos, pero este fenómeno es una respuesta fisiológica del cuerpo. O sea, no es una cuestión que haya sido aislada. Lo que pasa es que hay tanto estrés que hay una respuesta del sistema nervioso simpático que hace que los vasos sanguíneos que tenemos en la piel, en cada poro tenemos un vasito sanguíneo delgaditito que se llaman capilares, y con esa respuesta simpática se constriñen, ¿sí? Igual en el abdomen hay una vasoconstricción, eso hace que aumente esa presión de esos vasitos, se hinchan y se revientan. Y entonces en lugar de sudar sangre, en lugar de sudar agua, sudamos sangre, ¿sí? Y entonces imagínense a Jesucristo que
por el estrés, ojo, apenas era el estrés, todavía no lo golpeaban, todavía no nada. Por el estrés que él tenía en ese momento, ya tenía este tipo de reacción. Y entonces estaba transpirando sangre por todos los poros, porque dice ahí que goteaba. ¿Sí? Supongo que haya sido una cantidad bastante importante de sangre. ¿Sí? Y lo que es más sorprendente y que médicamente yo me puse a pensar, dije, bueno, ok, si está sangrando por todos los poros, ¿no? ¿Cuánta sangre pudo haber perdido en ese momento? Y no se desangró, ¿no? Y todavía tuvo la fuerza de que en ese momento lo aprendieron, ¿no? Y se lo llevaron. ¿A qué? Pues ahora a recibir unos cuantos azotes, ¿no? O sea, ya por el estrés ya teníamos una respuesta emocional severa, ¿sí? Espiritual también, y ahora me lo pasaban a los azotes, ¿no? Y entonces, cuando viene esta situación de los azotes, ¿no? A los que él fue sometido, esto era una forma de tortura común entre los romanos, pero que solamente se lo hacían a esclavos y a criminales. Entonces, ¿cómo estaban tratando a Jesucristo? ¿Como esclavo o como criminal? Con la misma saña, con el mismo coraje, con la misma intensidad, con la misma fuerza. ¿Sí? Después de haber estado en ese estrés, imagínense a dos soldados romanos que no eran mexicanos, ¿verdad? Que no estaban ni flaquitos ni chaparritos, eran altos, fuertes, fornidos, ¿no? Y entonces le estaban dando a él de golpes. En aquel entonces podemos leer en Juan 19:1 que dice: entonces Pilato mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. O sea, la descripción que hace Juan al decir puntas de plomo nos está dando una referencia más o menos de cómo era ese látigo. Y la verdad es que revisando, bueno, más o menos las características del látigo, era un mango de más o menos 45 centímetros de largo, ¿no? Con 9 tiras de cuero, ¿no? El ancho no lo, pero me imagino que ha sido como mi cinturón de ancho, ¿no? Y en esas tiras de cuero, en las puntas tenía plomadas, como las que usan para pescar, ¿sí? Y aparte tenía incrustadas en esas tiras de cuero, tenía incrustadas pequeñas huesitos de ovejas o de ganado en forma de gancho, y que tenían un propósito ahora sí que en la etapa esta de la tortura, de los azotes. A la hora que el cuate muy fuerte le daba el latigazo, ¿no? Clavaba en la piel, los ganchitos se incrustaban, jalaban, rompían la piel, pero también desgarraban músculo esquelético, ¿sí? Ahora, la plomada lo que hacía era darle un poco más de firmeza al golpe, entonces la abertura de la piel era como de unos 5 centímetros. Y la profundidad, 3 centímetros de profundidad en cada latigazo. Y si decía ahí que daban 39 latigazos, ¿no? ¿Cómo quedó la espalda de Jesucristo? ¿No? Más o menos en un golpe, 5 centímetros, requerimos nosotros como médicos echar unos 20 puntos de sutura. ¿Sí? Tomando en cuenta que hay que reparar también al interior, ¿no? Esos músculos que se desgarraron, que estaban colgados, había que también suturarlos y había que suturar. Entonces imagínense que en una pura herida, 20 puntos de sutura, ¿no? Ahora imagínense con 39 latigazos. ¿Cuántos puntos de sutura teníamos nosotros que haberle dado a Jesucristo? Pues alrededor de unos 2000 puntos de sutura. Pero imagínense también el área cómo quedaba, inflamada, edematizada, sangrante, dolorosa, más el desvelo que ya tenía, más el estrés, el sangrado que había tenido por ese estrés, ¿sí? Entonces vemos que el trauma físico que sufrió Jesús por los azotes fue tremendamente insoportable. O sea, yo me pongo a pensar, no sé si ustedes alguna vez se han cortado o se han herido de una manera moderadamente importante. No quiero hablar de fracturas porque no estoy hablando de fracturas ahorita, pero por ejemplo yo
en algún momento me corto un dedo, ¿no? Y si requiero 2 o 3 puntitos de sutura, ok, ya, el dolor. Pero luego cuando quiero usar el dedo, nada más ando, ay, y me doy cuenta qué tan importante es el dedo, ¿no? Ahora imagínense a Jesucristo con la espalda molida. Piensen también que a la hora que se rompen los músculos, ¿qué pasa con la movilidad? O sea, para que yo pueda levantar brazos, para que pueda estirar, incluso para que pueda respirar, necesito que mis músculos estén funcionales. Y estando rasgados, estando rotos, ¿no? ¿Cómo Jesucristo podía moverse? ¿Sí? Solamente Él lo pudo haber hecho. Por eso es la intención de este estudio, que nosotros nos demos cuenta de que no nada más es que en lo espiritual, digo, es lo más importante, por supuesto, ¿no? Porque es nuestra vida eterna, pero el tamaño del sacrificio que Él hizo y el dolor que padeció por todos, realmente lo deberíamos de tomar en cuenta, porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que está pasando o de lo que Él pasó, lo que Él padeció, ¿sí? Dependía mucho de la capacidad física de la persona y de la intensidad de la tortura, lo que el cuerpo podía aguantar vivo, ¿no? Entonces, Jesucristo la verdad es que muestra su deidad en ese cuerpo, ¿no? Entonces, de ahí, después de esas torturas, recordemos que luego fue pasado también a que los legionarios romanos le dieran otros cuantos golpecitos y le pusieran una corona de espinas, ¿no? O sea, ya después de lo que dijimos del estrés, después de los golpes que padeció ahí con Pilatos, pues ahora todavía con los legionarios unos cuantos golpecitos, ¿no? En ese sentido, estos legionarios eran expertos, o sea, se dedicaban a eso, estaban entrenados para lastimar al esclavo o al criminal, para que resistieran o duraran el mayor tiempo recibiendo tortura, azotes, golpes. Y la corona de espinas tenía una característica especial, porque eran espinas especiales. No era cualquier espina, eran espinas de más o menos unos 25 centímetros de larguito, ¿no? Y tenían la dureza y el filo de un picayelos, ¿no? Imagínense, nosotros cuando picamos un hielito entra re fácil, ¿no? Y el hielo está durísimo. Entonces, aparte de que colocaban la corona con esas espinas, le daban con un masito a la corona y lo enterraban en la piel y en la capa superficial del cráneo que se llama periósteo, ¿no? Y realmente quedaba ahí clavado. Ahora, si también, no sé si alguna vez alguien se ha abierto la cabeza, pero a mí me ha tocado ver personas que se abren la cabeza y hay que suturarlas, sangra demasiado el cuero cabelludo, porque está lleno de esos vasitos sanguíneos pequeños que se llaman capilares, ¿sí? Y entonces, imagínense 300 o 400 espinas clavadas en el cráneo, clavadas en el cuero cabelludo, el dolor, ¿no? Porque aparte duele horrible. Y el sangrado, ¿sí? Y súmenle lo que ya hablamos anteriormente, más los golpes que había él recibido, ¿no? Lo más probable es que lo hayan tenido ya en una condición muy débil, demasiado desgastado. Pero a pesar de todo esto, en ninguno de los evangelios, principalmente el de Lucas, porque Lucas, como era médico, tenía así como que más afinidad por describir este tipo de cosas, ni siquiera nos da mención de que él estuviera en un compromiso de choque hipovolémico, es decir, que haya por la pérdida de volumen sanguíneo, él empezara a disvariar o empezara a tener datos de que estaba desconectándose. No los tenía, en ninguno de los evangelios se relata. Entonces, eso habla de la capacidad y de la fuerza y de la deidad que tenía Jesús, pero eso no quiere decir que no lo haya padecido, que no lo haya sufrido de una manera indescriptible. Lo que sí, como médico, después de un sangrado como ese, de un estrés y de todo esto que estamos platicando, lo más seguro es que sí hubiera presión baja, palidez de cuerpo, arritmia o taquicardias, porque el cuerpo empieza a querer bombear sangre cuando ya no hay, entonces se esfuerza, dificultad para respirar por la falta de glóbulos rojos, por lo que estaba perdiendo de sangre, ¿sí? Pero nada de esto
nos da, o sea, nada de esto que tuvo que haber pasado, porque tuvo que haber sucedido, en los evangelios no se relata ningún compromiso, ¿sí? Si hacemos más o menos una idea de una persona en la media, alguien que mide 1,75 y pesa 70 kilos, el volumen sanguíneo circulante es de 4.5 a 5.5 litros de sangre, ¿no? Pero imagínense ustedes que alguien sometido como esa persona a una situación como la de Jesucristo ya tenía perdidos como un 10 o 12% del volumen sanguíneo, más el estrés, más la deshidratación, más el dolor, ¿sí? Más el insomnio, más el cansancio, o sea, todo eso tenía que haber sumado para que hubiera ahí datos de compromiso cardiovascular o neurológico, y no lo sabía, ¿no? Después de eso va la parte en la que van a hacerlo cargar el patíbulum, ¿no? O sea, el travesaño de la cruz ya todo molido, todo golpeado, todo cansado, todavía le ponen esa trave áspera, ¿no? Porque ni modo que estaba pulida, ¿no? Ni modo que le hayan llevado con el carpintero a que puliera la trave, ¿no? Sino que era un madero bastante rústico y con la piel abierta y sangrado e inflamado y adolorido, todavía se lo ponen encima con los músculos rotos. ¿En qué momento podía levantar los brazos también, sostener este travesaño ahí, ¿no? Y cada que caminaba se movía y se podían estar enterrando también esas astillas en las heridas y en los músculos, ¿sí? Y aún así caminó, ¿verdad? Y llegamos al momento de la crucifixión. Entonces a eso le vamos a agregar, ¿qué? Los clavos, ¿no? Ya después de todo eso que él pasó, de sus condiciones como estaban, los clavos que tampoco eran tan finitos, ¿no? Que también eran algo largos, los clavaron Lo estuve revisando y hay razón, ¿no? Lo más seguro es que los hayan clavado a nivel de las muñecas, porque en las manos, si uno clava en las manos, se desgarra la piel y se pueden zafar las personas con el peso que tenían. Entonces se piensa que se los pusieron entre el cúbito y el radio, pero había que atravesar todo este grosor, ¿no? Entonces ahí te llevas piel, tejido celular subcutáneo, ligamentos, tendones, hueso, arterias, venas, ¿sí? Y en la posición que queda. Y luego en los pies, entre el primero y segundo, o segundo y tercer metatarsianos, que son los huesos del pie, también atravesado, quizá anatómicamente menos estructuras, pero no menos doloroso. Igual arterias, venas, y entonces hablamos de que el sangrado era tremendo y el dolor todavía más, porque cuando tenemos una lesión del nervio mediano, el dolor es tremendo. Por ahí tengo algunas personas que yo les hemos hecho terapia de ozono en el túnel del carpo, ¿verdad? Y la agujita es un alambre y pegan un brinco, porque es bastante doloroso. Ahora imagínense un clavo grueso, ancho, rudo, ¿no? Y aparte dándole de mazazos para poderlo atravesar, ¿no? Y luego subirlo y quedar en una posición con los brazos abiertos, colgando con el peso, con el compromiso que había ya cardiovascular, con el compromiso físico. Imaginemos que empieza de estar en esta posición, con los músculos frágiles, algunos reventados, que se empieza a tensar los músculos, empiezan a calambrar. ¿Alguien se ha calambrado? ¿Cómo se siente? ¿No? Que hasta se le hace nudo a uno el músculo. A mí se me ha calambrado el abdomen y la espalda, se siente regacho. Entonces cuando estaba yo leyendo esto, digo, no inventes, o sea, el clavado, sin fuerza, agotado, los pies también clavados, con ese dolor tremendo, queriéndose empujar para descansar un poco los brazos, pero a la hora de empujarse el clavo de abajo desgarrando también los tejidos, ¿sí? Y generando más sangrado. Y realmente, así como veo las caritas, así estaba yo y lo estaba leyendo, ¿sí? Y me ponía a pensar, lo he leído muchas veces,
pero no me había ido a profundizar en esta parte, ¿sí? Y entonces, después también, el hecho de que hay tanta debilidad y que ya estoy colgado, para respirar también tenía problemas. Porque ya los músculos accesorios respiratorios no están funcionando del todo bien, aparte la sangre espesa, ¿sí? Con menos volumen, menos glóbulos rojos. A lo mejor podía inspirar, pero no lo podía sacar. Entonces se estaba asfixiando y no tenía fuerza para hacerlo. O sea, en el cuerpo humano eso es suficiente para, dijeran por ahí vulgarmente en nosotros, entregar el equipo, ¿no? Y Jesucristo lo resistió, ¿no? Y luego empieza, después de ese dolor, esa falta de respiración, empieza un dolor en el pecho opresivo, como cuando les va a dar un infarto, que dice el paciente, siento que me están oprimiendo y que les duele el brazo y la mandíbula y que es un dolor bastante intenso. Él lo empezó a sentir porque se empezó a llenar el corazón de agua, el forro del corazón, el pericardio, empezó a llenarse de agua por el esfuerzo que estaba haciendo para querer satisfacer las necesidades, la inflamación, ¿sí? Y todo eso también generó derrame pleural, entonces también dificultad para respirar, ¿sí? Recordemos el Salmo 22, versículo 14, que dice, soy como agua que se derrama, mis huesos están dislocados, mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. Ahí estaba hablando de cómo estaba su corazón, ¿no? Ya prácticamente sin poder latir, más bien fibrilando, ¿sí? Es decir, ya no late, tiene tanta necesidad que no late, vibra nada más, ¿sí? Luego en el Salmo 22:15 escuchamos, antes escuchamos un grito de él que dijo, tengo sed, y en el Salmo 22:15 dice, tengo la boca seca como teja, tengo la lengua pegada al paladar, me has hundido hasta el polvo de la muerte. Bueno, ahora sí el cuerpo de Jesús está, él mismo lo dice, ¿no? Estoy por morir, ¿no? Está completamente abatido, está completamente destrozado ese cuerpo, ¿no? Y empieza ya a sentir escalofríos, ¿no? Y nuevamente se oye un murmullo ahí en la cruz, que leemos en Juan 19:30, que dice, todo está cumplido. Y en ese momento se completa la misión de redención del Señor con todo ese sufrimiento que describimos, y por fin muere. Y todavía para corroborar, clavan la estaca y sale agua y sangre. ¿De qué? Bueno, la sangre de dentro del corazón, de las aurículas y los ventrículos, y el agua del derrame pericárdico y del derrame pleural que tenía, ¿sí? Entonces todo lo que describe los evangelios es cierto. O sea, realmente salió agua y sangre, pero tenía también una explicación médica y científica, ¿sí? Entonces, en resumen, la vida agónica de Jesús transcurre entre la asfixia, ¿sí? Las graves complicaciones hemodinámicas, es decir, bajó el volumen sanguíneo, bajó el nivel de eritrocitos, ¿sí? Esto lógicamente conduce a un choque hipovolémico, o sea, disminución de sangre. Esto daña órganos como los riñones, entonces también tuvo que haber tenido insuficiencia renal aguda, ¿sí? Además de que estaba todo golpeado, ¿sí? El derrame pleural que habíamos dicho, porque también por los golpes puede uno generar edemas. Imagínenselo a él todo golpeado, ¿verdad? Porque los golpes que le dieron los legionarios estos pues eran golpes bastante fuertes, entonces imagínense con los párpados inflamados, a lo mejor reventados, los labios, ¿no? Sangrando la nariz, con el sangrado del cráneo, incluso pudo haber perdido piezas dentales por los golpes que recibió. O sea, realmente él estaba ya en unas condiciones tremendas. Si a mí me hubiera tocado hacer el certificado de defunción, no lo hubiera podido hacer. No lo hubiera yo podido describir, no porque no pudiera, sino por ver todo el tipo de lesiones y abusos que él padeció, no hubiera sido fácil. ¿Sí? Si de repente cuando hace alguno es duro poner las causas de la muerte, ¿no? En un caso como el de Jesucristo, pues hubiera sido bastante terrible tenerlo que describir, ¿no? Y bueno, les decía yo, entre el derrame pericárdico, pleural, la sangre,
vemos lo que describe Juan en su evangelio, que salió agua y sangre del corazón, ¿no? Y bueno, después de escuchar todo esto que realmente sí mueve el corazón y sí nos hace pensar, podemos nosotros ver o darnos cuenta de lo que significa realmente Juan 3:16, ¿verdad? Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, al tener esta descripción, sí me puedo dar cuenta de qué manera nos amó, ¿no? Que dice, ha dado a su Hijo unigénito, pero ya vimos cómo lo dio, ¿sí? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y realmente lo hizo y lo padeció por amor, ¿no? Por ahí pensaba yo, cada golpe que Él recibió, cada latigazo, estaba pensando en cada uno de nosotros. Todo ese dolor pensaba en cada uno de nosotros, ¿sí? Cada clavo que le enterraban igual, estaba pensando en la salvación de nosotros, de todos. Cuando hace unos años que yo empezaba a leer la Biblia y leí esta parte, que les digo, no razonaba en esto que hoy estoy compartiendo, pero sí alguna luz por ahí que me puse a pensar y dije, bueno, yo como médico, si alguna vez Dios me dijera, así en un pensamiento mío, ¿no? Que si yo daba la vida de alguno de mis hijos a cambio de que Él salvase del cáncer a todas las personas que tuvieran cáncer en el mundo, que si yo le daba uno de ellos se lo daría, y la respuesta mía de inmediato fue que no. ¿Y por qué Jesús sí dio el suyo por cada uno de nosotros? Yo le hago a ustedes la misma pregunta. Si los que tenemos hijos, porque hay unos que no tienen, pero los que tenemos hijos, si hubiera la oportunidad de hacer algo similar, ¿darían a sus hijos a cambio de otros? No me contesten, medítenlo, piénsenlo. Y realmente Cristo lo padeció, ¿no? Y bueno, yo creo que después de escuchar esto, yo creo que después de darnos cuenta que Dios pagó nuestra salvación a un alto precio a través de la vida de su Hijo Jesucristo, pienso que los que todavía no han entregado su vida a Él, les podría ayudar un poco a darse cuenta de lo que significa lo que Él padeció. No fue una cosa sencilla. Gracias a Dios que nosotros no tenemos que hacer nada para ganar la salvación. Ya está pagada. O sea, ya está pagada. Lo único que tenemos que decirle es sí. Yo sí quiero, yo sí creo. ¿Sí? Entiendo y reconozco que soy un pecador. Si alguno de ustedes todavía no ha recibido al Señor, yo los invito a que oren conmigo, ¿sí? Y los que ya lo recibimos, a que trabajemos con esa misma ahínco y esa fortaleza, sabiendo lo que Él padeció, como para que nosotros de repente digamos, mejor le comparto después. No, mejor le comparto de una vez, ¿sí? Entonces los invito a que oremos y bueno, cerramos nuestros ojos. Señor, te queremos dar muchas gracias por este tiempo, gracias por el estudio que nos regalaste hoy. Realmente el poder escuchar y visualizar un poco del sufrimiento de tu Hijo Jesucristo en el cuerpo, así como nosotros, nos da un poco más de idea de lo que significa el milagro que tú hiciste de querernos salvar a través de tu Hijo Jesucristo. El día de hoy yo reconozco, Señor, que soy un pecador, que realmente estoy separado de ti, pero también creo que tu Hijo Jesucristo murió en la cruz por todos nosotros y por mí, y hoy quiero recibirte en mi vida para que tú seas mi Señor y mi Salvador. Te doy las gracias por este amor y te suplico que a partir de hoy yo pueda servirte y pueda caminar de tu mano para hacerte útil. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Y Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias por los que ya recibimos esta salvación, y danos por favor un corazón entregado, un corazón entendido, un corazón que sea humilde y que tenga amor por las almas, y que realmente seamos movidos a compartir el mensaje de salvación y darte a ti la gloria y la honra,
de todo esto que tú hiciste por nosotros y que hoy nosotros tenemos la oportunidad de compartir. Gracias nuevamente y te lo suplicamos y agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.